Hoy la CONFECH convocó nuevamente a una marcha por la gratuidad en la educación superior y por el no lucro en las universidades. Yo quiero hacer un llamado a cada uno de los ciudadanos para que reflexionen sobre este tema y para que no apoyen por ningún motivo a la clase política chilena, derecha, nueva mayoría y productos derivados respectivos, incluido el Frente Amplio, que han violado sistemáticamente el derecho humano a la educación superior. Quiero entregarles información que es muy importante, que tiene evidencia y respaldo incluso de publicación a nivel público de esta información, y además quiero finalmente explicarles las propuestas que nosotros tenemos, pidiéndoles derechamente que apoyen nuestra precandidatura presidencial independiente de la clase política y de los grupos económicos del país, entre otras razones para precisamente garantizar y respetar el derecho humano a la educación superior. ¿Sabían ustedes que siempre en Chile la educación pública superior fue gratuita? Desde el inicio de la República siempre el Estado financió la educación pública superior, por ejemplo las universidades estatales, mediante el pago que los contribuyentes hacemos de impuestos, como por ejemplo el IVA. Y por lo tanto se cumplía con el derecho fundamental de todo individuo de la especie humana de acceder a la educación pública superior en forma gratuita, y el Estado estaba obligado a entregar ese derecho o a proveer ese derecho humano fundamental. Es con la dictadura cívico-militar desde el año 73 que el Estado de Chile, a través de la dictadura, disminuye tajantemente el financiamiento público a la educación pública superior, y de esa forma obligaron a los estudiantes a tener que pagar un precio por la educación pública superior, transformando la educación en un bien de consumo y al mismo tiempo de manera corrupta, es decir, ejerciendo los recursos públicos no en beneficio de la sociedad toda, sino que en beneficio particular. La dictadura a partir del año 1981 destinó cuantiosos recursos públicos a las universidades privadas que fueron creadas desde ese año 1981 en adelante por personas, por supuesto, que eran cercanas a la dictadura cívico-militar. De esa forma tuvimos una violación sistemática durante la dictadura del derecho a la gratuidad en la educación pública superior. En el año 1989, Augusto Pinochet promulgó y publicó en el Diario Oficial como Ley de la República el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 13, número 2, letra C, obligó desde el año 89 al Estado de Chile a implantar progresivamente la gratuidad en la enseñanza superior. Ese tratado internacional se encuentra absolutamente vigente, ha sido obviamente violado durante todo este tiempo y fue, por lo tanto, una obligación que, de acuerdo al artículo 5 de la Constitución Política de la República actual, tiene un rango constitucional o incluso algunos creemos de rango supraconstitucional. Se trata de un derecho internacional de los derechos humanos. Eso es la educación superior realmente. Lamentablemente, desde el primer gobierno de la concertación de los llamados pseudo gobiernos democráticos desde el año 90 en adelante, se ha infringido por cerca de 27 años esta obligación del Estado de dar gratuidad. Del mismo modo, también se ha infringido la obligación de los ministros de Educación de fiscalizar el lucro en las universidades, a las cuales les está prohibido el lucro por disposición expresa del artículo 15 del decreto con fuerza de ley número 1 del año 1981. Así las cosas, en el año 1990 comienza el gobierno, el abogado Patricio Aylwin, demócrata cristiano golpista, el año 73, y su ministro de Educación fue Ricardo Lagos Escobar. Ambos abogados lamentablemente infringieron, violaron este pacto internacional, lo escondieron en la ciudadanía y mantuvieron la educación como un bien de consumo. Y se agravó esto durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, quien creó como colegislador, desde el presidente de la República es colegislador con el Congreso Nacional, la ley de crédito con aval del Estado, que transformó, agravó la situación de la educación ya no como un bien de consumo, sino que como un negocio bancario financiado por el Estado. Así,
los bancos prestaron cuantiosas sumas de dinero a los estudiantes quienes quedaron endeudados, se llenaron de dinero las universidades privadas y luego el Estado pagó a los bancos estas enormes deudas. De acuerdo a informes de la Fundación Sol, se trata de cerca de 2,6 billones de pesos, es decir, millones de pesos de recursos públicos que se han destinado para pagar a unos pocos bancos y a unos pocos dueños de universidades privadas, en detrimento de los jóvenes que están endeudados hoy día en nuestro país a través del CAE, del Crédito con Aval del Estado. Se trató a los estudiantes como consumidores hasta el día de hoy. El año 2010, desprestigiada la Concertación como una coalición corrupta, gana la derecha chilena, en parte por el apoyo que la propia democracia cristiana de la Concertación hizo apoyando a Sebastián Piñera. Y por lo tanto la Concertación, que había perdido puestos de trabajo millonarios que durante 17 años pudieron gozar, tuvieron que desembarcar en las universidades para poder seguir ganando esas remuneraciones. Los académicos militantes de partidos políticos de la Concertación en las universidades, por ejemplo en la Universidad de Chile, empezaron a generar líderes, entre comillas, estudiantiles apoyados incluso y financiados, no solamente apoyados moralmente, sino que incluso con financiamiento, como ocurre con las figuras de Gabriel Boric, Sebastián Elwin, sobrino nieto de Patricio Elwin, Gabriel Boric, de familia demócrata cristiana, su tío, intendente de Magallanes, designado por Patricio Elwin, el golpista demócrata cristiano. El caso de Sebastián Elwin, sobrino nieto de Patricio Elwin. Giorgio Jackson, que fundó Revolución Democrática con la ayuda y la influencia de Miguel Crispi del Partido Socialista, vinculado a la fundación de Michelle Bachelet. Y Camila Vallejos, vinculada al Partido Comunista, que no estaba en la Concertación y que pasa a conformar luego la nueva mayoría. Durante el gobierno de Piñera, la Concertación pide ayuda a los movimientos sociales, los coapta políticamente a los movimientos sociales para generar la posición electoral para fines de lograr nuevamente el poder político ya bajo el nuevo nombre de Nueva Mayoría en el año 2014. Así ellos prometieron que iban a fiscalizar el lucro, se destituyó, y esto lo recuerdo porque participé directamente entregando los argumentos jurídicos a diputados de la República para que acusaran constitucionalmente a Harald Beyer, quien estaba obligado, así como todos los ministros de Educación, a fiscalizar el lucro en las universidades conforme al artículo 64 del decreto con fuerza de ley número 2 de julio del año 2010, que contiene normas no derogadas vigentes del año 1990. Fue destituido ese ministro y sin embargo ustedes pueden ver que tanto antes como después no ha habido ningún otro ministro de Educación destituido por la Cámara de Diputados y por el Senado. Al mismo tiempo, en esos años, en el año 2011, envié carta directa a la FECH señalando de que existía la obligación de gratuidad por parte del Estado. Nunca recibí respuesta del secretario general de la FECH. Años después pude conversar con Camila Vallejos cuando fue a pedir el voto a mi clase para continuar siendo por un segundo periodo presidente de la FECH, donde le planteé el tema de la gratuidad, que tampoco lo acogió. Y cuando nos despedimos con Camila Vallejos del Partido Comunista, yo le planteé que ella iba a tener que elegir entre los estudiantes y el partido. Ha quedado claro de que para ella ha sido más importante el partido político que el movimiento social de los estudiantes. Había una verdadera traición por parte de la bancada estudiantil a lo que significan las demandas estudiantiles. Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, un partido político que recibió dineros del magnate de los Estados Unidos de América, George Soros, precisamente por un proyecto de investigación sobre educación superior. Tuvo dirigentes de Revolución Democrática dentro del Ministerio de Educación en el último gobierno ahora actual de Bachelet, en una reforma que ha sido desastrosa. Giorgio Jackson accede al Congreso Nacional luego de que antes había dicho de que no estaban de acuerdo con la institucionalidad, accede al Congreso Nacional mediante un pacto de omisión con la nueva mayoría, con la Concertación. En el caso de Gabriel Boric también ingresa al Congreso Nacional bajo el compromiso de que la educación iba a ser un derecho social. Gana Bachelet el 2014 y hemos visto de que no ha habido realmente un cumplimiento de la gratuidad. Lo que Bachelet ha hecho es dar una beca o beneficio a determinadas personas en base a la condición socioeconómica baja de su familia.
y no se ha establecido como un derecho fundamental. Hay que postular a esa beca y solo algunas personas pueden acceder a ella. Se siguen entregando cuantiosas sumas de dinero a los dueños de las universidades privadas por razones evidentemente electorales. Hay una gravedad además en la reforma educacional de Bachelet actual, que ha sido aprobada por esta bancada estudiantil de diputados, por la nueva mayoría y por la derecha, que ha creado una superintendencia de educación superior para reemplazar al ministro de Educación. Lo grave de esto es que si hay un superintendente, el superintendente de educación superior no es acusable constitucionalmente. De manera que de esa forma se resguardan de no poder acusar constitucionalmente a ningún nuevo ministro de ningún conglomerado en materia educacional, lo cual es absolutamente inaceptable. Si ustedes se fijan, durante el gobierno de Bachelet, este segundo gobierno, ningún diputado ha hecho una acusación constitucional contra la presidenta Bachelet por el hecho de no cumplir con la gratuidad, ni tampoco contra la ministra del Piano y tampoco contra el ministro Izaguirre por no fiscalizar el lucro. Hemos visto el descalabro de la Universidad Arci, que estaba vinculada al Partido Comunista y que existen antecedentes de posible lucro por parte de ese partido a partir de la universidad, lo cual es absolutamente ilegal, inaceptable. Luego hemos visto el caso de la Universidad Andrés Bello, la Universidad de las Américas, el Grupo Loret, y también ahora el caso de la Universidad Iberoamericana. Es decir, no se ha hecho, no se ha cumplido con los compromisos asumidos. Se han violado una vez más los derechos. Y por lo tanto esto es de una extrema gravedad. El año 2015 ha tendido a que, habiendo divulgado personalmente las obligaciones del Estado por gratuidad y por no lucro, de fiscalización del lucro, a todos los conglomerados políticos, personas de derecha, de la nueva mayoría y del Frente Amplio, a los rectores de la Universidad de Chile, a la actual y a la anterior, a los decanos, en el caso de mi facultad de Derecho, donde yo hago clases, soy docente, en vista de que nadie quiso reaccionar ante esta denuncia pública, es que interpuse el año 2015 un recurso de protección ante los Tribunales Superiores de Justicia de Chile para que obligaran a la presidenta Bachelet a hacer la ley que implementara la gratuidad de verdad de la educación superior. Las Cortes declararon inadmisible el recurso. Ninguna de los tribunales, ni la Corte de Apelaciones de Santiago, ni la Corte Suprema quisieron ni siquiera ver el fondo del recurso de protección. Por lo tanto, interpuso una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esto es un tema de derecho internacional de los derechos humanos y se encuentra en este momento a ese nivel. El año pasado, atendido que a nadie realmente la CONFECH y las organizaciones estudiantiles en general, lamentablemente a nivel de cúpula, se encuentran también cooptados políticamente, básicamente por la nueva mayoría y el Frente Amplio, es que volví a denunciar públicamente esto y a ofrecer ayuda a través de una operación de no pago que fuera de manera masiva. Lamentablemente, los partidos políticos tienen cooptadas las cúpulas de las organizaciones estudiantiles y eso uno lo puede apreciar fácilmente. Han hecho lo mismo que han hecho con la CUT durante tantos años y las organizaciones sindicales en general en nuestro país, con la gravedad de que de esa forma nunca vamos a avanzar, porque aquí lo que se requiere es una voluntad política de cumplir un derecho humano fundamental. Si ustedes se fijan, algunos de los partidos políticos han apoyado ciertas iniciativas como deuda educativa que siguen tratando al estudiante como un consumidor. Deuda educativa lo que está haciendo es planteando la idea de demandar bajo la ley de protección al consumidor a los bancos por las cláusulas abusivas de los contratos de crédito con aval del Estado, lo cual supone tratar al estudiante como un consumidor. Los estudiantes no son consumidores. A pesar de que nuestra ley los trata como consumidores desde el punto de vista de rango superior jerárquico de las normas del derecho internacional, de los derechos humanos, el estudiante es un ser humano que tiene derecho a la educación superior y no está sujeto nunca eso al pago de un precio o de un préstamo. Cuando hoy día vemos los candidatos presidenciales, veo con gravedad que Sebastián Piñera pretende seguir manteniendo la educación como un bien de consumo. La nueva mayoría va a seguir violando esto porque la ministra del Piano de la nueva mayoría incluso ha dicho que es imposible extinguir la deuda del CAE, lo cual es una falacia enorme. Y el Frente Amplio, los dos candidatos tampoco tienen entendimiento respecto de la situación. Alberto Mayol plantea que esto es ilegal el CAE, no entiende que no es solamente un problema de legalidad, esto es un problema
del nivel superior, incluso supraconstitucional, del derecho internacional de los derechos humanos. Ese es el tema de fondo aquí, un tema de derechos humanos que ha sido violado reiteradamente. En el caso de Beatriz Sánchez, ella ha planteado que no sabe, que tiene que estudiar el tema, que no sabe si se puede condonar o no. La verdad de las cosas es que la ministra de Educación ha dicho de que no se puede condonar el crédito con aval del Estado, esa deuda, porque dice que es cerca de alrededor de 8.000 millones de dólares lo que hay que pagar. La verdad de las cosas es que yo quiero que ustedes sepan de que es posible extinguir no solamente la deuda del CAE, que es una de las tantas deudas de la educación superior. Les doy un ejemplo. La deuda del CAE, según la ministra de Educación, es de cerca de 8.000 millones de dólares. Para que ustedes sepan, el presupuesto anual de la nación son 60.000 millones de dólares y de eso, alrededor de 18.000 millones de dólares se destinan a financiar remuneraciones de cerca de 5 millones de pesos mensuales a 200.000 cargos de confianza. Si yo llego a ser presidenta de la República, yo no voy a llegar con partidos políticos al poder porque la clase política chilena viola los derechos humanos. Así de simple. Es una ética evidente. Y por lo tanto yo no tengo ninguna obligación de tener 200.000 cargos de confianza que sabemos son operadores políticos en Chile, la gran mayoría. Destinando la mitad de ese presupuesto se puede condonar el crédito con aval del Estado. Repito, crédito con aval del Estado, según la ministra de Educación, un poco más de 8.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares, o sea, 10.000 millones de pesos de dólares más se destinan a cargos de confianza anualmente. Por lo tanto, reduciendo los cargos de confianza del gobierno, que son operadores políticos, perfectamente se puede financiar. Además, hay otras formas de financiamiento. ¿Ya? O sea, en Chile no es que Chile carezca de recursos públicos para poder financiar la extinción. Y por lo tanto, nuestro llamado es el siguiente. Lo correcto aquí es que, como el Estado, y aquí van las propuestas de nuestra precandidatura presidencial independiente, y yo les pido que nos apoyen con su firma en notaría para poder disputar el poder político y ganar las elecciones presidenciales y hacer lo siguiente. Primero, extinguir por ley toda la deuda educacional superior, crédito con aval del Estado, crédito Corfo, Fondo Solidario tanto universidades públicas como privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica. En segundo lugar, aumentar el financiamiento para aumentar la cobertura pública de educación superior. En cada región y lugares aislados como islas deben existir al menos un centro de formación técnica público gratuito, un instituto profesional público gratuito y una universidad público gratuito. Se va a implementar la triestamentalidad, es decir, en la participación política de los tres estamentos, tanto estudiantes, académicos como funcionarios, dentro de las universidades, porque debe existir democracia al interior de las universidades. Vamos a aumentar la cobertura de una manera muy grande a efectos de tener de manera que los estudiantes cuando salgan del colegio sepan que siempre van a tener el derecho humano a la gratuidad en la educación pública superior en cualquiera de los tres niveles. Esto se puede hacer. Yo los invito a leer en www.carolacanelo.cl estas propuestas. Son concretas y mi compromiso es absoluto. No apoyen a personas que han violado los derechos humanos. Veamos la forma de en conjunto, no les nieguen la esperanza, no les roben la esperanza, en conjunto podemos hacer un cambio sustantivo. Se requiere tener conciencia, consecuencia y acción. Así que están cordialmente invitados y muchas gracias por la atención.